Bienvenido a Conversaciones Rockeras. Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Bienvenidos a Conversaciones Rockeras. Si es la primera vez que nos ves, por favor, suscríbete. Y a los que son habituales del programa, quédense aquí con nosotros. Bueno, amigos, antes que nada, mil gracias por los nuevos suscriptores, las vistas que hemos tenido. Gracias por aceptar nuestro canal, la propuesta que estamos haciendo. Muchas gracias, aquí lo muestro en pantalla, a Paula Miranda, un abrazo hasta Mérida, de Blackout, que me mandó este reloj de Conversaciones Rockeras. Muchísimas gracias a Paula. Ya le había yo comprado un reloj así, pero este que me mandó, la verdad es que es de mejor calidad. Bueno, ahí lo vamos a poner. Bueno, hoy toca el turno para hablar de una revista emblemática, esa es la palabra, probablemente una de las mejores que se han publicado en México, o como ellos mismos lo refieren, como una de las menos malas en México. Hoy vamos a hacer un breve homenaje a la revista La Mosca. Bueno, La Mosca es una idea de Hugo García Michel, que es el autor intelectual, que a la postre fue el director de la revista. Él le propone a Jaime Flores, por ahí de 1992, que hicieran una revista y se barajaron varios nombres, Óxido, Erizo, hasta que Jaime Flores propone que se haga La Mosca en la pared. Después simplemente quedó acortado a La Mosca y probablemente dejaron la idea de La Mosca porque hay un disco de AC/DC que se llama Fly on the Wall. Si ustedes lo traducen al español es La Mosca en la pared. Entonces, para evitar problemas de derechos de autor, probablemente ellos decidieron simplemente acortar la frase a La Mosca. Bueno, La Mosca surge en 1992 e irrumpe con gran éxito en el gusto de los fanáticos mexicanos que leíamos revistas de rock o que queríamos saber más de bandas. Bueno, en 1992 hubo 6 números nada más de la revista La Mosca, pero para 1994 regresó Hugo García Michel ya más en forma con La Mosca y hacen un tiraje pues ya más grande, y La Mosca también era una publicación mensual y tenían un tiraje aproximadamente de 25,000 ejemplares al mes. Entonces, imagínense la gran cantidad de revistas ya o de ejemplares que ellos publicaban o sacaban a la venta. Estamos hablando de 25,000 ejemplares. Y si vieron el programa de Heavy Metal Subterráneo en los 80s, bueno, pues ahí estábamos hablando de 1,000 ejemplares a la venta que hacía una imprenta, y en cambio aquí ya en los 90s estamos hablando de 25,000 ejemplares al mes. Bueno, La Mosca siempre se caracterizó por ser irreverente, contestataria, en algunos momentos era soez, mordaz, eh, muy, muy aguerrida, muy cuestionadora de muchas formas, tanto en la portada como en sus contenidos. Simplemente vean esta portada de Botellita de Jerez. Y Hugo García Michel decía que en La Mosca era una propuesta de periodismo crítico agudo, que ellos no iban a ser complacientes, que ellos iban a analizar a profundidad el rock o las propuestas musicales que había en esos años, y que por eso iban a vertir sus opiniones. Bueno, La Mosca también tuvo muchos precios, 8 pesos, 12 pesos, 15 pesos, hasta los famosos especiales que en esa época llegaban a costar como 27, 29 pesos, como este de Kiss que aquí les muestro. Lo primero que salta a la vista de esta revista simplemente pues es la calidad de sus portadas. Ellos buscaban mucho la estética, vean esta portada de Queen, y siempre buscaban esa calidad desde el inicio de su presentación de la portada
para que fuera lo más llamativa posible para el lector que adquiriera la mosca. Vean, por ejemplo, este especial de AC/DC. Vean qué foto ponen ahí: Bon Scott, Brian Johnson y Angus Young. Bueno, La Mosca tuvo muchas secciones, tuvo muchos colaboradores, tuvo, por ejemplo, a Pepe Navar, que me parece que él estuvo también en Conecte y Rock Pop, y más colaboradores como, por ejemplo, Ricardo Bravo, que también había estado trabajando en la edición de Conecte. Ricardo Bravo también después tuvo otra revista que ya le he comentado, que se llamaba Nuestro Rock, y tuvo otro programa en Rock 101, precisamente así, se llamaba Nuestro Rock, y él es un periodista de mucha trayectoria en México, sabe mucho, y se juntó al equipo de Hugo García Michel. Llegaron a tener participaciones de gente como José Agustín, que es un autor mexicano muy famoso, que ha escrito libros de rock y que sabe un montonal de rock mexicano y también de rock internacional. Y pues La Mosca se fue generando a base de muchos colaboradores muy importantes. Otro de esos colaboradores importantes, obviamente, es el bien recordado Armando Vega Gil, de La Botellita de Jerez. Para los que nos ven fuera de México, Armando Vega Gil fue bajista de Botellita de Jerez, hace algunos años fallecido. Armando Vega Gil tenía un estilo muy ácido, de humor negro, era muy inteligente, profundizaba mucho en sus conceptos y también llegó a participar ahí en La Mosca. Bueno, ¿qué más les puedo yo decir? Sacaron infinidad de especiales, por ejemplo este de Jimi Hendrix, que aquí vemos, o uno de los más recordados, este de Guns N' Roses, y portadas tal vez adelantadas a su época, como esta, miren, la psicodelia plena, o ejemplares que jamás pensamos que los iban a publicar en La Mosca. Miren, este aquí del rock nacional, Julieta Venegas y la Plastilina Mosh, o se burlaba La Mosca de otras publicaciones que eran famosas en esos años, que hasta la fecha siguen en México, como TV Notas. Vean esta portada, homenaje prácticamente a TV Notas. Era muy contestataria La Mosca, muy rebelde, muy irreverente. Esa era la línea que manejaban, pero era su manera de contactar con el lector. ¿Qué más podíamos ver? Bueno, había reseñas de conciertos, había recomendaciones de discos, recomendaciones de libros, y había una sección de humor. Y por ejemplo, en esa sección de humor o notas periodísticas, o lo que hoy vendría a ser unos memes, para que lo puedan entender claramente, pues le pegaban con todo al artista más famoso, al más querido de México. Y por ejemplo, había comentarios como: Kenny se siente relegada, de Kenny los Eléctricos, o había comentarios como: San Alex Lora, ahora qué dirá, la santísima trinidad del rock mexicano que no da para más. Más o menos así se expresaba La Mosca. O bien salían dos jaguares, ahí lo vamos a poner en la edición, y uno le está preguntando al otro: oye, Saúl, ¿cuánto tiempo más pasará para que podamos grabar? 20, 25 años más. Imagínense, Jaguares y Caifanes todavía estaban en boga en esos años noventeros y La Mosca ya los cuestionaba. Era terrible la acidez que manejaban. A muchos no les gustaba la Mosca porque realmente eran burlones, eran hirientes con sus comentarios, pero eso a la vez generaba mucha polémica, generaba pues cierta comicidad, alegría entre los lectores, porque decía: ¿cómo es posible que estén escribiendo esto de mis ídolos? O se llegaban a burlar literalmente del heavy metal. Por ejemplo, en esta de Botellita de Jerez que les acabo de mostrar, había una parte donde decía: las mamis del metal, o los querubines del metal.
era realmente increíble leer esos textos porque uno jamás se imaginaba que una revista de tanta difusión en México pudiera mofarse de sí mismo o de los grupos que había en esa época. Por aquí en el canal tenemos una entrevista con nuestro amigo Rogelio Matamoros, al cual le mando un afectuoso saludo. Rogelio tuvo el privilegio de trabajar en La Mosca algún tiempo y la historia de Rogelio es muy curiosa porque me comentaba él que él era un simple lector que mandó una carta a La Mosca y que les dijo, oigan, por favor, no se burlen del heavy metal, respeten el heavy metal y tengan una columna digna. Y entonces lo que hizo el editor de La Mosca, el director Hugo García Michel, le dijo a Rogelio, oye, si tanto sabes de metal y quieres participar, pues ven con nosotros, escribe y participa aquí con nosotros. Y así es como Rogelio logra trabajar en La Mosca. Les recomiendo que vean esa entrevista que tenemos aquí en el canal. Y incluso nuestro amigo Rogelio llega a participar en este especial de Iron Maiden de la Mosca. De a poquito el metal, el hard rock fue teniendo más espacio en La Mosca. Al principio no tenían espacio los metaleros en La Mosca o se burlaban así tal cual. Y había errores puntuales como este, vean cómo dice Iron Maiden con M. Este fue un craso error de La Mosca de impresión, pero pues quedó para la posteridad porque jamás un fanático de Iron Maiden pudo imaginar que se equivocaran en el nombre de la banda. ¿Y por qué digo eso? Bueno, es muy sencillo, porque el contenido de La Mosca, la documentación que hacían de los artistas, de los grupos, de lo que fuera, era muy amplia. Los contenidos de La Mosca eran realmente muy buenos. Y un error así como este de Iron Maiden era poco común. Quedó así como un ejemplar de colección este de Iron Maiden. Bueno, debo decirles que también actualmente La Mosca se volvió como que un objeto de culto para los coleccionistas, sobre todo para los que vivimos en la Ciudad de México. Es una revista muy buscada en el Tianguis del Chopo, en bazares o en puestos viejos de periódicos en la Ciudad de México, que ya realmente hay muy pocos. Pero La Mosca sigue siendo muy codiciada por todos los fanáticos del rock que quisieran tener un ejemplar de La Mosca. Hay ejemplares de colección como este de los Doors, que pues es muy buscado por los fans del rock. Son muchos detalles que tiene La Mosca, las críticas que manejaban eran verdaderamente ácidas, y hubo ejemplares también de colección como este que les muestro aquí de The Clash, o le daban oportunidad a artistas incipientes como Julieta Venegas, que muchos la conocen en México, y obviamente los clásicos en La Mosca ocuparon un gran lugar como Led Zeppelin, que este es un ejemplar de colección de culto porque vale mucho la pena tenerlo. También hay uno de colección de Black Sabbath que les recomiendo mucho y pues La Mosca se caracterizaba siempre por este tipo de publicaciones, de detalles, de compromiso con el lector, por llamarlo de alguna forma, o llegaron a sacar un número especial del disco Revolver de los Beatles y pues le gustaba mucho al fan del rock, esa es la verdad. Leer La Mosca siempre te ilustraba, te llevaba a otros sitios que jamás te hubieras podido imaginar, o bien este de Jimi Hendrix, que también fue un especial, o si observan ahí donde está la rana, hubo un especial de los Rolling Stones por los 40 años de la fundación de los Rolling Stones. La verdad es que La Mosca fue un parteaguas en las revistas de rock, porque pues desarrollaban muchos temas, el contenido era diferente, obviamente había una mayor profundización, investigación, seguimiento de grupos, de artistas. En algún momento dado, La Mosca fue tachada de fresa, explico para los que
nos ven fuera de México, ¿qué significa fresa en México? Fresa es como selectivo, como de un grupo acomodado, como elitista, pero pues eso no le quitaba en nada a La Mosca, que era una gran revista. La calidad del papel, pues es impresionante, siempre era a colores. Miren, por ejemplo, aquí tenemos a Mark Knopfler. Era un tipo tabloide la presentación de La Mosca y pues valía mucho la pena. Bueno, eh, La Mosca prácticamente llegó como hasta por el año 2003 y después, para brevemente, y en 2013 la trata de revivir Hugo García Michel y finalmente hasta el 2015 da sus últimas pataditas La Mosca y en palabras de Hugo García Michel, se dejó de publicar La Mosca porque ya no era negocio, porque ya no había un mercado de rock, porque ya no había un mercado de lectores que pudieran estar interesados en La Mosca. Tristemente así terminó, ojalá pudieran volver a retomar La Mosca porque era una gran publicación. Hugo García Michel decía que el periodismo que ellos hacían era un periodismo de crítica social, un poco enfocado hacia la literatura, más con el estilo de redacción como si se tratara de una biografía oficial de alguna banda. Por eso yo creo que es que gustaba tanto la Mosca, porque el lenguaje, las bromas, hasta las groserías que a veces ponían eran muy cuidadas, eran muy pensadas. Obviamente a muchos lectores no les gustaba porque les parecía que era una pose, pero pues caray, hacían esta clase de portadas. Miren esta de Rita Guerrero a 3 años de su fallecimiento, y es una publicación que sigue siendo buscada en el Chopo, como les he venido diciendo, y muy codiciada. Siempre cualquier fanático del rock le gusta leer La Mosca. Miren esta de Gustavo Cerati, que también fue muy seguido aquí en la Ciudad de México. Y aquí, por ejemplo, tenemos una sección de películas y había varias secciones, por ejemplo, María Daniela y su sonido láser, que es otra chava mexicana que algunos conocen, una rockera ahí con tintes industriales, electrónicos, muy originales, y pues no dejaba de generar polémica La Mosca. Aquí, por ejemplo, está Babasónicos. Y La Mosca también lo que buscó es darle espacio al rock mexicano, al rock nacional, que la gente se interesara por las bandas. Hubo un momento en México donde hubo mucha presencia de rock mexicano, que después se cortó un poquito y ahorita estamos, pues no sé, tal vez como que en una crisis o buscando el nuevo rock mexicano, porque hoy no hay bandas como en su momento hubo en los 80s. Hoy tal vez hay bandas diferentes, hablando de un rock así generacional o estándar, no tanto hablando del metal. Sabemos que el metal en México pues es complicado que alguien pueda destacar tanto, a menos que te llames Luzbel, Transmetal, esos monstruos del metal mexicano. Y en un rock más comercial, bueno, pues no sé cuánto tiempo llevan grupos como Zoé, como Fobia, como pues los mismos Caifanes, en fin. No ha surgido alguien que realmente pueda tomar el estándar del rock mexicano. Tal vez Hello Seahorse es una buena propuesta, pero pues ellos cantan en inglés, no cantan en español. En fin, La Mosca, esa clase de artistas, les daba mucho juego, mucha prioridad. Y obvio, también el metal, aunque se burlaron en su momento, llegó a ocupar un lugar estelar en La Mosca, como aquí tenemos a Phil Anselmo de Pantera. Y obviamente los comentarios, las críticas, pues era así un poco como para reírse. Miren, por ejemplo, esta es la sección que les voy a poner de viniles, que eran o CDs, que eran las últimas novedades, porque recordemos que es una revista que nace en los 90s. Bueno, voy a leer un poquito, más o menos, aunque lo vamos a poner aquí en la edición. Ellos utilizaban mucho una especie como de signos parecidos a las estaciones del metro de la Ciudad de México,
por hacer alguna comparativa, para calificar los discos. Por ejemplo, había una calificación que decía, constrúyale un templo arribita del Tepeyac. Eso significaba que era un gran disco. O, por ejemplo, póngale en un altar y préndale una veladora. También era una buena calificación. O venía un hongo y decía, alucinante. O venía un angelito y decía, en vías de canonización. Había otra que decía, más que aceptable. Había otra calificación que era solo para iniciados en la música, es decir, cuando, por ejemplo, era una recopilación que no era tan indispensable comprarla. O había otra que era efectivo para los que disfrutan del dolor y sus acordes. Una más para nostálgicos de vanguardia. Otra, regular, prescindible. Otra, escúchelo bajo su propio riesgo. Cruz, una frase muy mexicana, que es otra que es, crucifíquelo y cerciórese de que no resucite al tercer día. Ese era el peor disco, el más malo que podían haber escuchado. Así esta clase de comentarios había muchos en La Mosca. Obviamente le pegaron a Alex Lora, a Saúl Hernández, le pegaron a Molotov en su momento, a la misma Kenny. Era un periodismo un poco mordaz y respetuoso, no solamente con las estrellas del rock nacional, también criticaban a muchos grupos. Por ejemplo, aquí está un reportaje de Van Halen y en este reportaje, por ejemplo, se llamaba Grupo Exprimidor de Cantantes y era en plena alusión a que los hermanos Van Halen no podían tener a ningún cantante estable después de que se fue Sammy Hagar y que todos salían bronqueados con los hermanos Van Halen. Realmente era como que muy mordaz, muy suspicaz, muy sui generis las palabras que utilizaban en La Mosca para criticar cosas que a ellos no les gustaban. Obviamente había gente que sí estaba a favor, otros de plano les daban una mentada de madre porque no les gustaba el estilo literario de La Mosca, pero sin duda alguna generó un parteaguas en México. Y obviamente las portadas que hacían siempre fueron de primera calidad. Por ejemplo, es de Kurt Cobain, a 12 años de su muerte. Yo recuerdo que hubo otra portada, otro especial de Kurt Cobain que no tengo aquí, que ese especial de Kurt Cobain decía, ¿qué húbole? ¿Por qué se quitó la vida? ¿Por qué se fue? O sea, recriminando a Kurt Cobain cuando se suicida. Me acuerdo que La Mosca dio una cobertura muy amplia al fallecimiento de Kurt Cobain, porque decían, oye, estás en la cima y pues de repente pues ya te perdiste y te suicidaste. Entonces La Mosca como que cuestionaba mucho el fallecimiento de Kurt Cobain. Cuando se van momentáneamente del mercado y regresan, tuvieron una portada muy especial con David Bowie y decía, regresó el camaleón y nosotros también. Esta debe de ser por ahí del 2003, si mal no me equivoco. Y por ejemplo miren, por ejemplo, aquí hay la presentación de un libro de Morrissey, que ahí lo vemos, y buscaban darle mucho juego a todo lo que publicaban, o un artículo de los Stone Roses, una banda muy alternativa que tuvo mucho éxito. Siempre La Mosca tuvo un espíritu muy noventero de a veces publicar muchos artistas alternativos, no tan clásicos, no tan mediáticos, pero que realmente le gustara al público que consumía su producto. Por ejemplo, Shirley Manson, aquí la tenemos, de Garbage, también le dedicaron esta bella portada. O qué decir de esta, de un clásico, Peter Gabriel, y este número especial de David Bowie, con prácticamente toda la discografía de Bowie y parte de su vida. O ejemplares como este de The Who,
o bien este de John Lennon, hablando un poco de su fallecimiento. En fin, muchas cosas tuvo La Mosca, perdón que no lo esté mostrando tan bien, pero pues ahí quedó lo que hicieron: periodismo crítico, agudo, literario, mordaz, rebelde, suspicaz y hasta soez. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por el día de hoy en Conversaciones Rockeras. Quisimos hacer este pequeño homenaje a La Mosca. En mi opinión, la mejor revista mexicana que ha existido, por el contenido, por las fotos, por sus reportajes, por muchas cosas, los colores que manejaban. Probablemente alguno va a decir, no, era mejor Connect, está bien. Cada quien puede elegir la que a uno le guste, la que lo marcó. Yo particularmente me gustaba mucho leer La Mosca porque me recuerda a tiempos donde yo estaba en la universidad y era un habitual lector, y La Mosca se quedó impregnada en muchas situaciones de mi vida. Pasaba mucho tiempo, horas leyendo La Mosca, sea en la tarde, en la noche, después de regresar de la universidad. Y bueno, era un placer leer La Mosca, escuchar Radioactivo, Órbita en esos años. Y bueno, hoy recordamos un poquito lo que fue los 90s. Nos estamos saludando, amigos. Hasta la próxima. Gracias por ver Conversaciones Rockeras. Cuídense, escuchen rock en el formato que sea. Fanáticos del rock. Se despide el abogado del rock. Los espera aquí mismo en una próxima emisión.